Una pregunta que te has hecho muchísimas veces. ¿Cómo es posible que esa persona, que es egoísta, egocéntrica y mala, que es mala persona, le va muy bien y manifiesta muchas cosas en su vida? ¿Cómo es posible que yo, que soy un alma bondadosa, me vaya tan mal o manifieste tan en negativo? Esa es la gran pregunta que seguro que ha surgido en muchos círculos de conversaciones a lo largo de tu vida. ¿Acaso merece la pena ser mala persona? A él sí le va muy bien siendo mala persona. ¿Debería ser tan mala persona como él para que me fuera mejor? ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿Por qué las almas de tipo amoroso son malas manifestando para su vida y otros egoístas son muy buenas para ello? ¿Quieres que hablemos de todo esto? ¿El por qué? Y sobre todo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida a todo este problema? Pues no te pierdas este programa de Un Salto Cuántico que comienza ya. Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Gracias por estar ahí. El punto de partida de este vídeo es esa pregunta que nos hemos hecho tantísimas veces. La alma es cariñosa, la alma bondadosa, entendido alma en este caso como ser o espíritu, una porción individualizada del Creador, el espíritu que está encarnando a través de los cuerpos físicos y energéticos. Las almas bondadosas son cariñosas y son empáticas. Al tener empatía tienes conexión con el mundo circundante y con lo que te rodea y con otras personas. Por eso a lo largo de las vidas, nuestras vidas, porque yo sé que tú estás viendo esto porque eres altamente sensible, que eres persona altamente sensible. Las personas empáticas a lo largo de sus vidas guardan mucho dolor en su interior. Dolor, pena por lo que ha pasado o también rencor. Reconozco que de pequeño tenía más que pena y dolor el rencor por cosas que pasaban, ¿no? Porque tengo mucha memoria, no me lo he explicado. El caso es que se sufre bastante. Paralelamente, el que más o el que menos sabe la cuestión del loss, el caldo emocional no resuelto, no procesado del todo de los seres humanos, que puede ser cosechado por seres de energía negativa o inferior, seres de bajo astral, seres de la 4D hostiles, por así decirlo. Bien, las personas empáticas, como sufren tanto y son tan sufridas, son repartidores de loss, de comida energética para los seres de baja vibración. Por lo tanto, a lo largo de sus vidas se alimentan mucho de este tipo de personas o se han alimentado mucho de personas como nosotros, incluyendo a todo lo que estamos viendo este vídeo en el saco. Ahora bien, el abuso y la humillación forma parte de este caldo aurífero. Las personas empáticas, al sufrir tanto y generar este loss, hace que estas entidades también fijen la atención en ellos para que generen más energía derivada de sufrimiento, de pena, de rencor y de abuso y de humillación por parte de otras personas si no se saben defender. No obstante, en todo este caldo, los empatas, unos más, otros menos, pena, dolor, rabia, abuso, humillación, son donantes de los y por tanto también tienen, aparte de la pena que genera un bucle de retroalimentación, esas entidades provocan y manipulan para que aún más se involucren en esa dinámica. Esto quiere decir que las almas positivas, que se hacen la pregunta que da origen a este vídeo, hacen que su identidad se deteriore con el tiempo y que adquiera patrones de martirio. Todo me pasa a mí, todo me pasa a mí. Yo siempre me sacrifico por los demás y los demás no hacen nada por mí. Entonces, es normal que adquieran con el tiempo, gracias a este castigo y machaque a lo largo de su vida, patrones de martirio y sacrificio por los demás y de opresión por otras personas. Y por tanto adquieren una identidad basándose en el convencimiento de que el mundo está lleno de dolor y de tristeza. Y si no te lo puede recordar la religión, en este valle de lágrimas, bla, 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 como dicen esos cultos, ¿no? Repetitivos. El mundo es dolor y es tristeza. El dinero es sucio, el dinero está manchado, el dinero es algo malo. Patrones y creencias limitantes basados en ese dolor y esa rabia y ese abuso y esa humillación. Se basan en creencias o adquieren creencias su personalidad de que a pesar de que nos esforzamos, al final fracasamos
como decía la canción, ¿no? Fracasamos invariablemente, que decía la canción de Manolo García. Como el lindo gatito, fracasamos invariablemente para diversión del personal que nos mira de reojo. Todo esto, aunque lo diga la canción de Manolo García, gran cantautor, de que nos esforzamos y fracasamos invariablemente, es solamente una creencia en la que te has instalado por lo que pasó una vez, una probabilidad, pero no es así. Es una creencia falsa. Y por tanto, todo este patrón de identidad se transforma en creencia subconsciente, una personalidad que funciona así todo el rato, adquiriendo un patrón de línea de base negativo de manifestador, que es el siguiente. ¿Por qué debo yo, como alma noble, obtener felicidad y éxito cuando hay tanta gente por ahí que sufre aún más que yo y que merecería más que yo? Cuando hay tanta gente por ahí que sufre aún más que yo y que merecería más que yo. Es decir, acabas creyendo que mereces en función a tu esfuerzo, constancia y sufrimiento. Vendría la pregunta y la reflexión de que si no es egoísta por tu parte o por nuestra parte, ser feliz y éxito cuando hay otras personas que están sufriendo y otras almas que sufren. Si hay otras almas que sufren tanto o más que yo, ¿por qué a mí debería irme bien y no a ellos? ¡Bum! Bucle negativo de retroalimentación basado en creencia limitante. Es interesante toda esta reflexión porque a lo largo de muchos años he trabajado en redes y muchas veces los bots y las cuentas malsanas lanzan este tipo de preguntas. O sea, había un argumentario flipante para derrotar el patrón de las almas ayudantes. Y en este caso, una gran pregunta es, sí, Fran, pero hay gente que sufre. Tú haces tu divulgación, pero la gente sufre. Y hay guerra en Oriente Medio. ¿Y qué pasa con los países desfavorecidos de no sé qué latitud? Pues mire usted, yo qué sé, ¿vale? Claro, te intentan hacer pensar, hay gente sufriendo y por tanto no avance y no sea feliz y no manifieste en positivo, porque otros sufren más que tú. Y por tanto, deberían tener más que tú. Pum, pum, te metes en este bucle y todo basado en una creencia limitante. Bien, la pregunta sería, ¿hasta cuándo funcionan estos patrones o estas creencias subconscientes? ¿Por qué debo ser yo feliz con éxito y bienestar y abundancia si otros sufren más? Yo sufro, pero otros más. Y acabas creyendo que la base del éxito y la abundancia es el sufrimiento. Bien, esta situación dura mientras sientas tristeza o vacío existencial cuando recibas algo bueno, una relación amorosa no tóxica, feliz y sin problemas, cuando recibas dinero, favores o cualquier otra cosa. Si cuando recibes dinero, favores, presentes o una relación amorosa que no tiene problemas, si tú lo sientes raro, vacío o triste, decir no me lo merezco, llegar a creer que no me lo merezco, se mantendrá esa creencia de subconsciente. ¿Y cuál es la raíz o base de todo esto? Una falta de ego malsana que se debe a una imagen negativa de uno mismo y una bajísima autoestima. Nos ha pasado a todos, ¿vale? No estoy criticando a nadie, no te estoy criticando aquí que veas este vídeo. Simplemente trato de que salgas de ahí. La falta de ego malsana, es decir, no podemos no tener ningún ego. Tener un ego pisoteado, pensar que merecemos poco porque sufrimos poco, es una falta de ego malsana negativa, una baja autoestima, mala imagen. Y se debe a que no hemos descubierto un tipo de ego que es el espiritual, el que es acorde con la personalidad del ser, que está ahí latente tras sucesivas encarnaciones, que al conocer que es un ser espiritual, su reino no de este mundo, conoce su poder y su lugar dentro del cosmos. Cuando descubras la personalidad del ser, podrás ir desprogramando las capas anteriores. De todas maneras, paradójicamente, un ego desmoralizado puede buscar el aferrarse a otras personalidades alternativas sustitutas que equivalgan a un ego empoderado, pero sería un ego falso que no es acorde con el espiritual. Por ejemplo, en caso de mundo consciente, creerte el elegido. Soy un elegido que aspira a la evolución espiritual en 5D y además tengo poderes extrasensoriales y domino a las entidades biológicas extraterrestres que son mis amigos y me llevan de vez en cuando a su nave y me quitan implantes. Por ejemplo, tú te lo crees, ¿no? O soy un elegido y una semilla estelar.
Por eso, aunque sí creo en las almas ayudantes, no hace ninguna diferencia con respecto a cualquier habitante de este mundo. No te hace superior en calidad. Eso es un falso ego empoderado. Con todo los respetos, el caso de mujeres, en ciertos partidos políticos o colectivos, se ha hablado de la mujer empoderada, pero ciertamente esas mujeres, mientras no sanen sus traumas y la realidad de esas creencias subconscientes de cómo han llegado a ese punto y a esa baja autoestima, hasta que no desprogramen esas creencias, su personalidad de mujer empoderada será un falso ego terrenal, falsamente empoderado, que evidentemente tenderá a hacer con los demás lo que hicieron sobre sí misma. ¿Se entiende? Es decir, por eso todo ese empoderamiento forzado que no esté basado en un trabajo psicoespiritual no será suficiente. Pero sin embargo, podéis decir, muy bien, pero aquí se trataba de manifestar abundancia y cosas. Y la gente egoísta manifiesta más que yo o mejor que yo porque yo lo veo, que me fijo. Bien, en este caso es cierto que muchos tipos de personas que son francamente egoístas son personas que no son capaces o son incapaces de culparse a sí mismos de lo que hacen, jamás hacen introspección honesta y no sienten empatía por los demás. Esas personas que les va bien y que son egoístas y arrogantes, no tienen capacidad de empatía con otros, no tienen capacidad, por tanto, de culparse a sí mismos de lo que hacen o lo que puedan dañar a los demás y no realizan trabajo psicoespiritual de introspección. ¿Cuál es el resultado de ser mala persona según tu perspectiva? Pues son personas que no sienten dolor ni culpa por lo que han hecho y se muestran siempre muy seguros de sí mismos, arrogantes y engreídos. Son personas seguras de sí mismas y tienen una voluntad y una convicción y una energía de seguridad que les permite manifestarse mejor. Esto me va a salir, pero esto perjudicará a otros, que da igual, que vamos para adelante, que esto es de listo, que ya está, que no pasa nada, a ese que le den, que no pasa nada. Que eso es así. Son personas seguras de sí mismas, sin empatía, seguras, que no sienten jamás dolor ni culpa por arrebatar a otro más de la cuenta. Son arrogantes y engreídos, tienen voluntad, convicción y una energía segura, de seguridad que les permite manifestarse mejor. Por lo tanto, estas personas no tienen creencias limitantes saboteantes, no se sabotean hacia sí mismos o su manifestación mediante sentimientos o creencias subconscientes de culpa, tristeza, vergüenza u odio hacia sí mismos por nada que hayan hecho o que hicieran en el pasado. Por tanto, son personas que tienen un ego malsano, un ego negativo, pero en un sentido contrario, es decir, no tienen una baja condición de sí mismos, sino que son personas que no sienten empatía con los demás y entonces les da igual y no sienten dolor ni culpa y no piensan que esté haciendo nada malo, entonces no tienen pensamientos negativos de lo que están haciendo, generando seguridad. Tienen un ego negativo, pero sin embargo les permite manifestar mejor lo que quieren, porque tienen una energía de enfoque y de seguridad manifestadora. Bien, estas personas no quiere decir que sean psicópatas sin alma, ¿vale? Ni que no tengan ningún tipo de corazón o que sean zombies. Son personas simplemente que están centradas en sí mismas. No se trata de que sin alma o con alma, o empático o no empático, ser no ser. Son personas que pueden tener un ser, pero están en esta encarnación enfocados en sí mismos. Por tanto, son personas que se aman a sí mismas y aman lo que quieren de manera narcisista sin pensar en otras personas. Voy a por esto es lo mío, los demás paso. Un ejemplo típico son estas personas que se suelen salir con la suya les salen los negocios bien, cobran más de la cuenta, compran y venden más caro, encuentran aparcamiento más fácilmente, encuentran el mejor aparcamiento de la zona de la superficie. ¿Qué ocurre? Que tienen un enfoque, pero esto no está limitado a personas bien avenidas que tengan el gran coche que siempre encuentran aparcamiento porque sean negativas. Puede haber personas, almas nobles, que tengan dinero, se puedan considerar ricas, pero que también encuentren buen aparcamiento y les salgan bien las cosas. Esto quiere decir que los patrones de éxito requieren un tipo de mentalidad enfocada, no negativa, hacia sí mismo, que acaba resultando en patrones de manifestación en la vida, como por ejemplo las sincronías. El aparcamiento, la sincronía, la oportunidad. Tienen suerte estas personas. No solamente manifiestan, sino que tienen chorra y tienen suerte en su manifestación. Por tanto, las malas personas, ¿qué les pasa? Que
están menos empáticas, están centradas en sí mismos, en lo que hacen, les gusta lo que hacen y no piensan en las consecuencias de los demás. No tienen sentimientos de culpa ni de autodesprecio y por tanto eso no les impide su manifestación. Porque muchas veces tú quieres manifestar un tipo de vida, pero te sientes culpable por conseguirlo, porque otros sufren más que tú. Y aparte es posible que otro se quede sin algo, está lleno de dudas y de inseguridades. Y en ese caldo no se puede manifestar porque la señal es intermitente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser mala persona, como has llegado a decir seguramente. No te conozco, o sí conozco muchos de los que ven el canal, pero lo habéis dicho muchas veces. Hay que ser mala persona para que te vaya bien. Pues no. ¿Qué es lo que debemos hacer como almas ayudantes en este mundo, en esta nueva energía? Hay que trascender estas dos opciones viciadas. Es decir, no hay que tener un ego vacío, desempatizado o que no tenga en cuenta a los demás, orientado exclusivamente hacia uno mismo, ni un ego malsano que esté siempre pensando en los demás y que tenga una empatía y te sientas culpable porque tú tienes y los demás no. Hay que trascender esas dos falsas opciones. El ego exclusivamente centrado en sí mismo o el ego exclusivamente centrado en los demás. Hay que vencerlo. Entonces, ¿qué ego desarrollo? Un ego que esté basado en tu espíritu con carácter objetivo. ¿Y cómo me conecto a mi ego y mi personalidad espiritual? Ay, amigo, ahí está la cuestión. La conexión al ego espiritual implica un camino de autorrealización, que solo se logra a través de experiencia e introspección, mediante un camino de fortalecimiento de tu ser, un cambio de ser y un fortalecimiento de tu ser. ¿Cómo lo fortalezco? Con experiencia, introspección y cambio. Esto es fácil de decir y más difícil de ejecutar en muchas ocasiones. ¿Y cómo puedo evolucionar? ¿Cómo hago esta experiencia y esta introspección? ¿Cómo fortalezco mi ser para poder cambiar a mejor? Pues bien, esto no se puede hacer de una manera exclusivamente estudiosa y de tiralíneas viendo vídeos de YouTube. No se puede hacer como espíritu desde el otro lado de la realidad antes de encarnar, viendo a las personas, a los humanos encarnados desde el otro plano. Mira, así se comportan. Cuando yo encarne haré esto. Tampoco antes de nacer como espíritu, leyendo libros en los archivos acásicos de cómo es el mundo humano, tampoco te permitiría hacerlo de buena a primera esta manifestación y esta conexión. La conexión con el ego espiritual implica un camino de autorrealización que se basa en la propia encarnación, en encarnar y en vivir, viviendo, sufriendo y dándote cuenta de estas dinámicas es como podrás trascenderla. Es como si quisiéramos volvernos fuertes leyendo libros de educación física o libros de ejercicios del gimnasio. Podrás leer todos los que quieras, igual que hemos podido leer antes de venir a Tierra en la biblioteca acásica cómo es ser un humano. Pero cuando has llegado aquí con la amnesia espiritual, ¡boom!, todo ha cambiado y estamos sobre la marcha buscando las mejores fórmulas. Para entrenar está muy bien la teórica, pero hay que entrenar y cargar peso con la máquina. Y para conectarte como ser humano, trascender el ego falso, terrenal, negativo y conectarte con un ego espiritual, hace falta experiencia, introspección, voluntad de cambio y fortalecimiento de tu ser mediante la vida 3D, física y material, con nuestros aciertos y nuestros errores. Pero por lo menos ya sabemos cuál es el truco. Hay personas que están enfocadas en lo suyo y no se autosabotean con pensamientos negativos limitantes. La paradoja de esto es que la moraleja, no la paradoja, sino la moraleja de esto es que en la nueva energía, sin duda, en este cambio de rumbo que se ha producido a nivel hiperdimensional a partir de 2025 y 2026, las almas ayudantes debemos comprender una cosa: que el merecimiento o lo que obtenemos no se basa más en nuestro esfuerzo personal y en el sacrificio y en el sufrimiento. Se basa en el enfoque y en la coherencia. Lo voy a dejar aquí. Espero que os gustara, que os aclarara el panorama. Mucho más podemos hablar de todo esto, pero lo haremos sin duda en el futuro. Un saludo con el corazón a todos los que hacen posible esta divulgación, a todos los suscriptores, a todos los miembros, especialmente que hacen posible, que la mayoría los conozco, que son amigos míos. Gracias por hacerlo posible, porque la plataforma ya no da, y mucho más y mucho mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Y advierto, mucho más y mucho mejor. Ya lo veréis. Gracias y chao.